Muy buenas Vivers, soy Ismael, vuestro profesor de matemáticas, y hoy os traigo el modelo de BAU de este año, de 2023, perfecto para aquellos que os vayáis a presentar a la BAU la semana que viene, o bien, pues si ya me veis pasado este año, pues perfecto para que podáis estudiar. Así que, vamos a comenzar. Voy a ir mirando los ejercicios y comentando un poquito acerca de cómo se realizan, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la opción A. En este caso vamos a tener un ejercicio de álgebra en el que me dan un problema, ¿vale? Que me habla de una liga de fútbol profesional donde compiten 20 equipos y me piden que cada equipo debe tener 25 jugadores, de los cuales 3 como máximo han de ser porteros. De hecho, 3 obligatoriamente han de ser porteros. Se sabe que la tercera parte del número de defensas coincide con la diferencia entre el número de centrocampistas y el número de delanteros. Y además, por otro lado, la suma de la mitad del número de centrocampistas y el doble del número de delanteros excede en 25 unidades al número de defensa. Me pide que calcule el número de defensas, el número de centrocampistas y el número de delanteros que juegan en la liga. Pues bien, en este caso yo simplemente tengo que montar un sistema de ecuaciones, pero es muy importante que a la hora de calcular el número de jugadores de mi problema, el número total de jugadores, teniendo en cuenta que yo estoy considerando solo defensas, centrocampistas y delanteros, tendré que excluir a todos aquellos jugadores que sean porteros. Por lo tanto, tendré que hallar el número total de jugadores y restarle el número total de porteros que habrá entre los 20 equipos. Y ahora ya sí, simplemente estos ejercicios son bastante sencillos, simplemente es ir leyendo el enunciado y cada frase será una ecuación. Siempre tendremos una ecuación que será un poquito más sencilla y será muchas veces por sentido común, como en este caso, que el número de defensas, centrocampistas y delanteros tendrá que ser igual al número de jugadores que no sean porteros. Eso quiere decir que, bueno, el resto de esta ecuación, por ejemplo, se correspondería con que la tercera parte del número de defensas coincide con la diferencia entre el número de centrocampistas y el número de delanteros. Pues el número de defensas entre 3, es decir, la tercera parte, es igual a la diferencia, es decir, la resta del número de centrocampistas menos el número de delanteros, ¿vale? Y pues la segunda, la tercera ecuación igual, en este caso me dicen que la mitad del número de centrocampistas más el doble del número de delanteros excede al número de defensas en 25 unidades, es decir, es igual al número de defensas más 25. Pues simplemente en este caso, una vez montado el sistema de ecuaciones, lo reorganizo para que me quede un poquito más bonito y compruebo, por si acaso no fuera así, compruebo si es compatible determinado, que en este caso lo es, y aplico simplemente pues el método que yo quiera. Yo en este caso he utilizado Cramer, como aquí tenéis. Vale, vamos con el siguiente ejercicio. En este caso es un ejercicio de análisis en el que me dan una función. Lo primero que me piden es estudiar su continuidad y determinar, en el caso de que existan, las ecuaciones de sus asíntotas. Para la continuidad yo simplemente tengo que comprobar que la función evaluada en los puntos problemáticos coincide con los límites laterales en esos puntos. En este caso yo recomiendo siempre hacer primero el dominio para averiguar en qué puntos tengo que hacer el estudio de la continuidad. En este caso esta función tiene como dominio todos los reales, ya que realmente ninguna de estas funciones tiene problemas en los intervalos en los que están definidas, pero sin embargo la continuidad la tendremos que seguir estudiando en 1, ya que justamente ahí cambiamos de rama en mi función a trozos, y por lo tanto yo necesitaré saber qué es lo que pasa en ese momento. Entonces yo calcularé cuánto vale f la función evaluada en 1 y los límites laterales cuando me acerco por la izquierda y por la derecha en 1. Me doy cuenta de que tanto la función como los límites laterales dan como resultado 1. Eso quiere decir que si todo da lo mismo, o sea, la función evaluada en el punto me da 1 y los límites laterales ambos me dan 1 también, como todo es igual, mi función será continua en ese punto. Asíntotas verticales, bueno, en cuanto a las asíntotas verticales no hay, porque no tenemos puntos problemáticos del dominio, y mi punto de salto no ha resultado ser una discontinuidad de salto infinito. Asíntotas horizontales sí tenemos, pero solamente por uno de los lados. Cuando x tiende a infinito tenemos la asíntota horizontal y igual a 0. Y ojo, importante, de cara al examen tenéis que indicarlo, tenéis que indicar
¿Cuándo existe la asíntota? Porque en este caso solo existe cuando x tiende a 0, por lo tanto lo tenéis que indicar. ¿Eso qué quiere decir? Que las asíntotas oblicuas, me voy a encontrar que voy a tener asíntotas oblicuas, o podría tener asíntotas oblicuas justamente donde no hay asíntotas horizontales, es decir, cuando x tiende a menos infinito. Aplicamos el formalismo para calcular estas asíntotas oblicuas, es decir, calculamos la pendiente, en este caso me da -1, calculamos el punto de corte con el eje Y, que en este caso me da 1, y simplemente monto la asíntota oblicua de esta forma, escribiendo la pendiente por x, es decir, -1 por x, menos x, más el punto de corte con el eje Y, más 1, es decir, que mi asíntota oblicua será menos x, y igual a menos x más 1. Ahora bien, en este caso hay que indicar de nuevo dónde existe esa asíntota oblicua, ¿de acuerdo? Vale, en el apartado B me dicen que para la función g e elevado a x menos e por f de x, calcule el valor de g' de 0. En este caso solamente me están pidiendo la derivada en un único punto, por lo tanto, solamente, ya que tengo una función a trozos, no necesito calcular la derivada de toda la función a trozos, basta con que calcule la derivada de la rama en cuestión, la rama que voy a utilizar. En este caso me dicen en 0. El 0 está contenido en esta rama de aquí, por lo tanto solo tendré que calcular mi función g de x en esta rama y la derivada igual, de tal manera que no hace falta que escriba esto de aquí. Aunque, muy importante, si lo vais a hacer así, lo tenéis que dejar explicado, como yo he hecho aquí, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que esto de aquí, ¿vale? Este PDF lo tendréis disponible en nuestra web, luisvives.es, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que, bueno, para empezar, en este caso, yo me voy a encontrar con que tengo aquí mi función, ¿de acuerdo? Y tengo que explicar el por qué no voy a calcular ambos trozos. Yo ya lo he explicado aquí, ¿de acuerdo? Simplemente que es una función a trozos y que basta con que calcule la función g a partir de f de x con el trozo que voy a utilizar, ya que no voy a utilizar todos los trozos. Su derivada, pues su derivada simplemente será calcular la derivada de esta función y en este caso me ha quedado constante y me ha quedado el número e, por lo tanto la derivada evaluada en 0 será el número e. Por último me piden calcular la integral de 1 a 5. Eso quiere decir que yo tengo que tomar única y exclusivamente los intervalos que, las ramas cuyas x estén dentro de estos intervalos. Como es de 1 a 5, de 1 a 5 son valores de x mayores que 1, por lo tanto solamente tendré que aplicar esa integral en esta región de aquí, 1 partido de 4x menos 3. Y esa integral, pues simplemente, como podemos comprobar, yo puedo jugar un poquito con algunos conceptos para transformarla en una integral inmediata, en este caso, ¿de acuerdo? Simplemente, una vez ya he calculado la integral definida, le aplico la regla de Barrow para poder calcular la integral definida, como tenemos aquí, ¿vale? En el apartado 3 es muy importante, ¿de acuerdo?, que dibujemos muy bien, que hagamos muy bien el dibujo, ya que me dicen que tengo un depósito en forma de paralelepípedo de base cuadrada, ABCD. Me dice que se apoya completamente su base sobre una rampa en un local, quedando una arista superior pegada al techo. Se considera un sistema de ejes con los semiejes positivos en un rincón del local. La arista inferior paralela a la que se apoya en el techo y no en su misma cara tiene unos vértices A y B. Y la ecuación del plano que contiene a la rampa es el plano pi. 4x menos 3z igual a 1. El vértice sobre el punto A es el punto A', 1, 1, 6, y además, pues en este caso, ¿qué me pedirán? Me pedirán calcular la ecuación del plano que contenga a B y a A'. En este caso, si yo me fijo, tengo el vector AB, ¿de acuerdo?, y el vector A'. Por lo tanto, con dos vectores y un punto ya puedo construir mi plano, que es básicamente lo que he hecho aquí. He cogido simplemente el punto A, totalmente aleatorio, podría haber cogido la prima o el B, hubiera obtenido una ecuación equivalente, ¿vale? No la misma, pero una ecuación equivalente, es decir, describe el mismo plano. Por lo tanto, en este caso he obtenido que mi plano es el 10x menos 10, que puedo simplificar como x menos 1 igual a 0, ¿de acuerdo?
Esto lo he hecho a partir de mi punto elegido y mis dos vectores directores, que serán el AB y el AA'. Ahora me piden calcular los otros dos vértices, C y D, de la base. Vale, como la base es cuadrada, el vector AB tendrá el mismo módulo que el vector BC y el vector DC. Yo sé que el vector AB en este caso tiene módulo 2, por lo tanto tengo que imponer que mi cubo, la arista de mi cubo, tenga una longitud de 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a construir el vector BC. ¿Cómo? A partir del producto vectorial, es decir, si yo multiplico el vector AB con el vector AA', voy a obtener el vector normal, que será equivalente al vector BC. Ese vector lo consigo, ¿vale? O bien, también puedo, bueno, en este caso, esa es una forma de hacerlo, no me había dado cuenta, perdón, es que lo he hecho de varias formas a lo largo del día y al final, en este caso, podemos calcularlo también como el vector normal al plano ABCD, ¿de acuerdo? Que en este caso lo sacaríamos de aquí directamente, 4, 0, menos 3, y además el producto vectorial entre ese vector y el vector AB me daría justamente el vector BC, que es básicamente lo que he hecho aquí, el 6, 0, 8. ¿Qué ocurre? Que este vector debe coincidir con el BC, pero además debe de tener módulo 2, porque el vector AB en sí tiene módulo 2. Eso quiere decir que, por lo tanto, para ello lo que voy a hacer va a ser normalizar mi vector y multiplicarlo por 2, de manera que lo que me queda es este vector que tenemos aquí, el 6 quintos, 0, 8 quintos. Una vez tengo ese vector, puedo utilizar la construcción de vectores que tengo aquí para despejar el punto C, y ya que conozco el vector y mi punto B, puedo despejar el punto C. Además, como el vector BC debe ser igual al vector AD, eso quiere decir que AD y BC son iguales. Por lo tanto, puedo utilizar esta relación, ¿vale? Desglosando el vector AD como su cálculo, A menos D. Bueno, en este caso sería el vector aquí. Voy a notar una cosa, que es que esta notación está al revés. Aquí debería de poner D menos A, ¿de acuerdo? Si fuera a ser así. En este caso la confusión ha venido justamente aquí, ¿de acuerdo? Aquí debería de poner D menos A, no A menos D, ¿de acuerdo? Perdón, aquí debería de poner DA, no AD, ya que aquí tengo A menos D, ¿de acuerdo? O sea que si yo quiero que aquí ponga A menos D, aquí tendría que haber escrito DA, ¿vale? Ha sido un pequeño lapsus. Finalmente, para calcular el volumen del depósito, ¿qué vamos a hacer? Simplemente el producto mixto entre todos los vectores, ¿vale? Que yo he obtenido, es decir, un vector de cada arista. Pues en este caso el BC, el AB y el AA'. Y con esto yo ya puedo obtener, con el producto mixto ya puedo obtener directamente el volumen de ese depósito, ya que el producto mixto es el volumen de ese paralelepípedo. Por último, en el apartado 4 es un ejercicio de estadística que me dice que una empresa complementa el sueldo de sus empleados según la consecución de ciertos objetivos en una función de una puntuación que sigue una distribución normal de 100 y 35. Me piden calcular el porcentaje de empleados con una puntuación comprendida entre 100 y 140. Es un ejercicio muy clásico. En este caso simplemente tendré que tipificar mi variable, aplicar propiedades, buscar en la tabla de la normal y habré encontrado la probabilidad. Como me piden el porcentaje, tendré que multiplicarlo por 100. Mi consejo es que siempre que deis la probabilidad dejéis 4 decimales para que al pasar a tanto por ciento se queden 2 decimales como tal. Al hallar la probabilidad, bueno, en el apartado B me piden hallar la probabilidad de que un trabajador obtenga una puntuación inferior a 95 puntos. Pues igual, en este caso simplemente tendré que volver a tipificar, aplicar propiedades de la distribución normal, ¿vale? O propiedades de la probabilidad en este caso, y simplemente
yo puedo, buscando en la tabla y aplicando las propiedades convenientes, encontrar esa probabilidad. En este caso no me piden un porcentaje, pues no lo doy en tanto por ciento. En el apartado C, ¿qué me dicen? Determinar la puntuación mínima necesaria para cobrar los objetivos si el 75,17% de la plantilla ha recibido dicho incentivo. En este caso, ese 75,17 es la probabilidad. Por lo tanto, me están dando la probabilidad, me están pidiendo la X. Eso quiere decir que tendré que tipificar, ¿vale? Tendré que tipificar, y como el mayor que, en este caso, me ha dado ya mayor que 0,5, eso quiere decir que el menor que va a ser menor que 0,5, por lo tanto no va a estar en nuestra tabla. Por ello tengo que utilizar esta propiedad. Siempre que me pase eso, siempre que el contrario del que necesito tenga un valor superior a 0,5, tendré que aplicar esta propiedad de aquí, es decir, invertir los signos de mi z. Y ahora simplemente, una vez miro en la tabla este valor, en las probabilidades, y busco la z que se le corresponde, en este caso 0,68. A partir de ahí igualo el valor de la tipificación con mi probabilidad y descubro el valor de la X que necesitaba, en este caso la he llamado K, que son 76,2, es decir, necesitarán una puntuación mínima de 76,2 para cobrar los objetivos. ¿Qué más? Vamos con la opción B. En este caso, en la opción B es un ejercicio de matrices, es un ejercicio en el que me piden, se repite bastante, de hecho el A y el C se hacen de la misma forma. Me piden simplemente el valor de m para el cual se verifica esta ecuación de aquí. Pues simplemente tendré que calcular una matriz, que será la A traspuesta por B, que es esta de aquí. ¿Y qué ocurre? Que si esta matriz, la A por B A traspuesta por B, aquí he escrito AB traspuesta, debería de ser A traspuesta B, ¿de acuerdo? Si esta matriz de aquí, ¿de acuerdo?, la multiplico por, la igualo a C, me doy cuenta de que para que esta matriz y C sean iguales, todos los elementos tienen que ser iguales, es decir, menos m tiene que ser igual a menos 1, 2m cuadrado menos 2 tiene que ser igual a 0, 3m tiene que ser igual a 3. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo construir un sistema de ecuaciones. En este caso, como solo tengo una ecuación, basta con que coja uno de mis elementos, por ejemplo el menos m, y lo compare con este de aquí, menos 1. Es decir, menos m tiene que ser igual a menos 1. Si despejo de ahí la m, me queda que m es igual a 1. En este caso, yo lo que he hecho ha sido coger el 3m igual a 3, que despejando de ahí, m es igual a 1. Calcular si existen los valores de m para los que existen la inversa de AC y calcular para m0 la inversa de AC. Pues en este caso todos los valores de m que estamos buscando son aquellos que no anulan mi determinante, ya que para esos la matriz inversa sí que existirá. Por ello calculamos todos los valores que hacen que mi determinante valga 0 y los excluimos, porque esos no los queremos. En este caso, ¿qué ocurre? Que al hacer mi determinante me queda esta ecuación, que resulta que no tiene solución real. Por lo tanto, eso significa que cualquier m que utilicemos va a tener inversa, ¿vale? Para cualquier m, mi matriz va a tener inversa. Eso hay que escribirlo, ¿vale? Entonces lo tenéis que escribir o de palabra o con notación matemática. Por último, si m vale 0, pues simplemente es un procedimiento muy común, calculamos la inversa, ya estaría. De acuerdo. Aquí esta matriz se me ha colado. Me piden calcular si existe el valor de m para el cual se cumple que b al cuadrado es igual a b menos la identidad, siendo identidad de orden 2. Pues simplemente tendré que calcular b al cuadrado, calcularé la matriz b menos la identidad, que la tengo aquí, y ahora hacemos lo mismo que en el apartado A. Si estas dos matrices son iguales, tendré que compararlas término a término. Eso quiere decir que menos 1 tendrá que ser igual a menos 1, cosa obvia, o 2m tendrá que ser igual a 1. Pues si 2m tiene que ser igual a 1, significa que m tiene que valer un medio. Por ello m valdrá un medio. En el ejercicio 2, ¿vale?, tenemos un ejercicio de optimización. Me hablan de un ayuntamiento que ha dividido parcelas de terreno no urbanizable y se lo ha dado a los vecinos para el cultivo. A un vecino en concreto le han dado una zona rectangular de huerto de 72 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Y, le han dado una zona en general, ¿vale? Y además ha decidido optar
optar por utilizar 72 metros cuadrados para huerto. De esos 72 metros cuadrados hay una zona de hortalizas y una zona de hierbas aromáticas y flores. La zona de hortalizas es también rectangular, pero un poquito más pequeña, no tiene 72 metros cuadrados porque los lados lo que ha hecho ha sido recortar, ha recortado medio metro, ¿vale? Es decir, 1 metro en total de los lados más pequeños y 1 metro a cada lado de los lados más grandes, es decir, 2 metros en total de los lados más grandes. Por lo tanto, el área del huerto es, en este caso, el área del huerto general es de 72 metros cuadrados, ¿vale? Por lo tanto, X por Y será 72, base por altura es 72, pero el área que a mí me estarán pidiendo en el apartado A en concreto, que me piden el área del cultivo de hortalizas sea máxima, me piden las dimensiones del huerto de tal forma que el área de cultivo de hortalizas sea máxima, pues el área de cultivo de hortalizas será igual a, pues, la valla grande, o sea, digamos, el lado grande menos la cantidad que le hemos retirado, 1 metro a cada lado, 2 metros en total, por el ancho menos la cantidad que le hemos quitado, es decir, el lado más pequeño de mi parcela menos ese medio metro que hemos quitado al principio y al final de la valla, de tal forma que tendremos la misma longitud menos 1 metro. De tal manera que teniendo ya mi función a optimizar y teniendo mi función de ayuda, lo que voy a hacer va a ser, claro, no puedo optimizar una función de varias variables porque no es temario de bachillerato. Lo que se puede hacer es utilizar la función de ayuda para despejar la variable que yo quiera y transformar mi función de varias variables a una función de una variable. Una vez tengo una función de una variable, todo lo que voy a hacer va a ser estudiar esa función. Voy a buscar sus máximos y mínimos, es decir, sus puntos, bueno, voy a buscar sus puntos críticos. En este caso me salen más 12 y menos 12 para la X. Vale, ¿por qué el menos 12 no lo voy a considerar? Porque estaría diciendo que tengo una valla de menos 12 metros y eso no tiene sentido. Por lo tanto, solamente compruebo si en 12 existe un máximo. En este caso, en 12 existe un máximo. Por lo tanto, para la X, el lado más largo, digamos, de mi valla debe de medir 12 metros. El lado más corto, ¿cómo lo calcularemos? Pues haciendo Y igual a 72 entre ese 12, que en este caso me acabo de dar cuenta de que, bueno, esto cuando lo miréis en la página web estará totalmente corregido, no habrá ningún problema, o sea que perfectamente allí tendréis los ejercicios perfectamente corregidos y revisados, ¿de acuerdo? En este caso, aquí lo que tenemos es que mi I debería de valer 6 metros, ¿de acuerdo? Es decir, el lado largo debería de medir 12, el lado corto debería de medir 6 metros. ¿Qué más? Bueno, me piden que calcule el área de la zona de cultivo de hortalizas. Pues en este caso simplemente tendré que sustituir el 12 dentro de la función a optimizar, ¿no? Dentro de mi función dimensiones del huerto, es decir, dentro de mi función área del huerto o área de cultivo, y si yo sustituyo aquí dentro de esta función X igual a 12, obtendré que mi huerto ahora mide unos 50 metros cuadrados, ¿vale? Bueno, en este caso, ¿de acuerdo? Ah, por cierto, aquí que he dicho que Y valía 6, no, Y no vale 6. Esta Y que nosotros encontramos, ¿de acuerdo? Esta X que yo he encontrado aquí, ¿vale? Es X menos 2, es decir, que aquí tendría que dividir entre 14, 72 entre 14, y ese valor de Y le tendría que restar 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no serían 6, sería otro número distinto. Vale, vamos a pasar al ejercicio número 3. En este caso, en el ejercicio número 3, me dice que se consideran las siguientes rectas. R, la recta que pasa por el punto P112 y que tiene este vector director, ¿vale? La recta S me dan las ecuaciones implícitas, y la recta T, que me dice que es paralela a S y contiene el punto P. Pues en este caso, simplemente lo que tendré que hacer será tomar... me piden la posición relativa, lo primero que haré será tomar las paramétricas de mis dos rectas a estudiar, R y S, ¿de acuerdo? Una vez tenga las paramétricas, ¿qué es lo que voy a hacer? Hay varias formas de hacerlo, ¿vale? A mí me gusta hacerlo comparando los vectores.
comparo término a término los vectores y compruebo si la proporción se continúa, si la proporción se sigue en cada división de elementos. Es decir, que si aquí me queda 2 entre 1, 2, aquí también me debería quedar 2, aquí también me debería quedar 2. Si eso pasa, serían paralelas o coincidentes. En este caso, 2 entre 1 es 2, 1 entre menos 2 es menos 1 medio y 0 entre 2 es 0. No se sigue ninguna proporción. Por lo tanto, estas rectas solo pueden ser secantes o cruzarse. ¿Cómo comprobamos si son secantes o se cruzan? Pues hago un determinante. La primera línea de mi determinante, ¿cuál va a ser? El vector formado por los dos puntos de mi recta R y S, ¿vale? Resto un punto menos el otro, me da igual el orden en el que lo restéis y encontraríamos un vector. Montando el determinante con ese vector y los vectores directores de mis rectas, si ese determinante me da distinto de 0, mis rectas se cruzarán. Si es igual a 0, mis rectas serán secantes. En el apartado B me piden el ángulo que forman las rectas R y T, pero T es paralela a S y contiene el punto P. Eso quiere decir que mi recta T va a tener la misma dirección que S, por lo tanto va a tener el mismo vector director. Por lo tanto, el vector director de T es el vector director de S. Eso quiere decir que aplicando la definición de producto escalar con el vector director de R, que es uno de las rectas que me dicen, y el vector director de S, que coincide con el vector director de T, puedo encontrar el coseno del ángulo y a partir del arcoseno encontrar el ángulo. ¿Qué pasa aquí? Que el coseno del ángulo que forman en este caso da 0. Entonces automáticamente no hace falta calcular el ángulo de ninguna forma, porque directamente las rectas R y T son perpendiculares, de modo que es evidente que forman 90 grados. Es decir, con decir que las rectas R y T son perpendiculares no hace falta que calculéis el ángulo, porque justamente el coseno me ha quedado 0 y son perpendiculares. O sea, es un caso en el que no tendríamos por qué indicar el ángulo. Me piden en el C calcular la proyección ortogonal del punto P sobre la recta S. ¿Qué me están pidiendo aquí? Pues fijaos, simplemente me están diciendo que yo tengo el punto P, ¿de acuerdo? Y me piden justamente el punto que está debajo del punto P y pertenece a la recta S, de tal forma que el punto que buscamos junto con el punto P formaría un vector perpendicular al vector director de la recta S. ¿Cómo lo podemos construir? Muy fácil. Construyo un plano que contenga al punto P y a la recta, al vector director de la recta S. Es decir, construyo un plano normal a la recta S y que contenga el punto P. La intersección de dicho plano con la recta S es la proyección del punto P, ¿de acuerdo? Es decir, el punto de corte de ese plano con la recta S será justamente el punto que buscamos nosotros. Por lo tanto, este punto es el 2, 2, 2, es decir, simplemente construís un plano normal AS y que contenga el punto P y la intersección entre ese plano y la recta S es el punto que buscamos. Por último, me dicen que es un ejercicio de probabilidad, me dan una serie de probabilidades y me piden calcular la probabilidad, por ejemplo, de la intersección del complementario de A con el complementario de B. Pues en este caso, de acuerdo, son ejercicios de propiedades, es decir, me tengo que saber muy bien las propiedades. Para este primer apartado usaré la ley de Morgan y la probabilidad del complementario. Yo sé que la ley de Morgan me dice que la intersección de complementarios es igual al complementario de la unión y el complementario de la unión es 1 menos la probabilidad de la unión. Por lo tanto, a partir de ahí ya tengo todos los datos y lo calculo. Igual con el apartado B, yo sé que la unión de complementarios es igual al complementario de la intersección y el complementario de la intersección es 1 menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección la puedo despejar de otra propiedad, por lo tanto, despejando de ahí, llego a esta fórmula que me permite a mí calcular todos los datos a partir de cosas que ya me están dando, ya que yo ya sé que el complementario, o sea, la probabilidad de A, ya sé que es el complementario de A, es decir, básicamente la probabilidad de A será 20, o sea, 20 veinteavos menos 9 veinteavos, por lo tanto 11 veinteavos, y la probabilidad de B serán 1 menos 7 veinteavos, es decir, 20 veinteavos menos 7 veinteavos, por lo tanto 13 veinteavos. De tal manera que haciendo esta operación llego a que tengo 3 quintos. En el apartado C, para mi parecer el más complicado, en este caso piden la probabilidad de la resta de A menos B. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir todos los elementos que están en A
que están única y exclusivamente en A, estos de aquí. Eso es lo mismo que decir todos los elementos que están en A y no están en B. Por lo tanto, puedo aplicar esta equivalencia para, a partir de aquí, emplear la propiedad adecuada, y con esta propiedad adecuada puedo o aplicar otra propiedad o calcular directamente la intersección y restársela a la probabilidad de A. Y en este caso me quedaría 3/20. Para determinar si A y B son sucesos independientes, pues en el apartado D, que es el final, me dicen que dos sucesos son independientes si la probabilidad de A por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de la intersección. En este caso calcularé la probabilidad de la intersección a partir de propiedades y por lo tanto, un momento, aquí tendría que ir un signo menos, ¿de acuerdo? Aquí debería de ir un signo menos. Esto en la página web estará corregido. Y en este caso, pues en este caso simplemente la probabilidad de la intersección es igual al producto, bueno, en este caso la probabilidad de la intersección es distinta del producto de probabilidades, por lo tanto no son sucesos independientes. Voy a decir que aunque aquí debiera haber un menos, este valor es el correcto, ¿de acuerdo? Está comprobado, esto ha sido simplemente un error a la hora de transcribir, ¿de acuerdo? Pues nada, estos serían todos los ejercicios del modelo de BAU de 2023. Os animo a que os metáis en la página web, en recursos, ¿de acuerdo? Es decir, en luisvives.es, recursos, y ahí encontraréis estos ejercicios. ¿Qué pasa con estos ejercicios? Bien, bueno, no pasa nada porque todos los exámenes que encontraréis en la página, ¿de acuerdo? Están revisados y corregidos. Eso quiere decir que si en este vídeo habéis visto alguna errata, no pasa absolutamente nada, porque el PDF que tendréis descargado no tendrá ninguna de esas erratas. Aún así, aunque haya habido alguna errata de transcripción, todos los resultados están correctos y comprobados, ¿de acuerdo? Así que, pues esto sería todo. Mucho ánimo a todos aquellos que tenéis la EBAU la semana que viene, a todos aquellos que estáis estudiando la EBAU en años siguientes, pues también mucho ánimo. Y pues nada, simplemente me queda decir que a tope, ánimo y a por el 10, y nos vemos en los siguientes vídeos. Así que, hasta la próxima.